Buenos días o buenas tardes, dependiendo la hora en la que vean el video. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema de la síntesis, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar. ¿Qué es una síntesis? Bueno, nos dice que una síntesis es un escrito en el que se redactan de forma abreviada los conceptos o ideas principales de un texto o tema determinado. Para para que realicemos nosotros una síntesis, pues tenemos que estudiar e interpretar el texto de interés, ¿sí? Y con palabras propias, ustedes van a describir y analizar las ideas principales en un nuevo texto, ¿sí? Ahora, ¿cómo hacer una síntesis? Nos dicen que existen ciertos pasos a seguir para realizar la síntesis en texto. Entonces, algunos de estos pasos es, en primer lugar, leer con detenimiento el texto a partir del que ustedes van a elaborar la síntesis, ¿sí? Posteriormente de que ya dieron ustedes la primera lectura, tienen que hacer otra nueva lectura, ¿sí? Tienen que leer de nuevo ese mismo texto. Ahora, ¿para qué? Para que ustedes puedan resaltar o destacar las ideas principales, ¿sí? Y así ordenar las ideas según su importancia. También tienen que establecer las posibles relaciones entre las ideas o conceptos resaltados. Al momento de que ustedes ya vayan a comenzar con la redacción, pues obviamente tienen que comenzar primero haciendo un bosquejo en el que ustedes tienen que organizar la información en torno a tres ejes principales. Recuerden que esos tres ejes principales los manejamos siempre en todos nuestros trabajos, en los de investigación, en ensayos, en fin, ¿sí? ¿Y cuáles son? Pues es la introducción, el desarrollo y las conclusiones, ¿sí? Redactar las ideas de manera que resulten claras, comprensibles y asimilables, siempre respetando el objetivo del texto original, ¿sí? Ese es otro punto que ustedes deben tomar en cuenta. ¿Por qué? Pues como ya hemos hablado en clase, pues todos nuestros textos deben ser claros, comprensibles. ¿Para qué? Para que así el lector pueda comprender de manera rápida y clara pues lo que ustedes están compartiendo, la información, ¿sí? Para que el lector la pueda asimilar de manera rápida. Y un punto aquí muy importante, que ustedes siempre deben respetar al momento de la redacción de la síntesis el objetivo del texto original. No se tienen que desviar, sino recuerden siempre respetar el objetivo del texto original. Ahora, existen algunas características, ¿sí?, de la síntesis. Nos dice que la síntesis se realiza en base a la lectura o estudio de un tema, ¿sí? Incluye el conjunto de ideas o conceptos importantes y más relevantes, ¿sí?, acerca del tema o texto. Utiliza palabras y vocabulario propios del redactor. ¿Quién es el redactor? Pues ustedes. ¿Qué quiere decir? Que lo van a redactar con sus propias palabras. También resulta de utilidad al momento de estudiar un tema, por eso también son importantes conocer la síntesis, lo que es, cómo se redactan, ¿sí? Las síntesis deben siempre respetar el sentido o intención del texto original, aunque permite agregar alguna información o desarrollar algún tema. También dentro de otras características que encontramos de la síntesis, pues son de que
incluye conceptos que están relacionados de manera lógica, que se apoya en conectores léxicos, ¿sí? Obviamente, los conectores léxicos, recuerden que son las palabras que se encargan de enlazar dos palabras de igual función gramatical o dos preposiciones, ¿sí? Recuerden, esos son los conectores léxicos, ¿sí? ¿Para qué sirven? Pues para mantener la cohesión en el texto. También, otra de sus características es de que apunta a reconocer las ideas, eh, digamos, troncales del tema o texto. Otro punto es que también nos ayuda a mantener un orden. Y aquí un detalle muy importante es que no vamos a incluir detalles innecesarios, ¿sí? Vamos a ir tal cual al punto, a lo que es la síntesis del texto, ¿sí? Por eso nos dice que no incluye detalles innecesarios. Ahora, vamos con la diferencia entre síntesis y resumen. Nos dice que el término síntesis y el término resumen suelen usarse como sinónimos, ya que ambos refieren a técnicas en las que se extraen las ideas principales de un texto, ¿sí? Por ejemplo, en la síntesis, el individuo crea un escrito basándose en las ideas de un texto, pero usando sus propias palabras, ¿sí? Por si no entendieron, la síntesis, repito, ¿sí? El individuo va a crear un escrito basándose en las ideas del texto al que dan lectura, pero con sus propias palabras, ¿sí? Mientras que por otro lado, en el resumen, se transcribe la información original de manera textual, ¿sí? Ustedes no van a poner sus ideas como tal, sino la información que vayan extrayendo del texto tal cual, ¿sí? Ya ven que utilizan la técnica de subrayado cuando van a hacer un resumen, leen primero, de ahí para comprender, o sea, entender el texto, de ahí dan otra lectura y ya empiezan a marcar, a subrayar, ¿sí? Las ideas principales del texto y como tal las van a transcribir, ¿sí? Y aquí no van a meter sus propias palabras, solo van a transcribir el texto tal cual. También, aquí en este punto, pues el redactor de la síntesis, o sea, ustedes al momento de que redacten la síntesis, pueden incluir un análisis personal sobre algunos conceptos o agregar alguna información adicional. Mientras que en el resumen no se pueden realizar modificaciones al texto original. Solamente lo que van a hacer aquí ustedes es un recorte textual, ¿sí? Entonces, repito, la diferencia entre la síntesis y el resumen es que en la síntesis ustedes en la síntesis lo van a redactar con sus propias palabras y el resumen simplemente van a transcribir las ideas principales que ustedes remarcaron, subrayaron del texto, las van a transcribir tal cual y así es como se va a construir el resumen. Como ven aquí en esta imagen nos dice diferencia entre síntesis y resumen. Nos dice síntesis, sinónimo, resumen. O sea, las personas pues, lo manejan como sinónimo, ¿sí? Pero son distintos. Recuerden que en la síntesis expresamos las ideas sin respetar la forma que les dio el autor con nuestras propias palabras. Y en el resumen, pues es cuando nosotros conservamos las palabras del autor. Entonces, repito nuevamente, en la síntesis
nosotros redactamos con nuestras palabras. Y en el resumen, cuando conservamos las palabras del autor. Bueno, ya que vimos la diferencia entre síntesis y resumen, nos vamos a hablar de pues, algunos tipos de síntesis, ¿sí? Como en redacción, los conocidos pues, son la síntesis de un texto, ¿sí? Como es la que estuvimos hablando, y una síntesis en filosofía. Ya nada más para diferenciarlas, pues no, ahora sí, lo que es la síntesis de un texto, pues como les comentaba, es un resumen del texto original donde solo se consideran los principales temas o ideas abordados por el autor. ¿Sí? Recuérdenlo. ¿Sí? Aquí básicamente la síntesis es el acto de abordar las ideas principales y los puntos de conexión de una determinada lección. ¿Sí? Asimismo, digamos que la elaboración de una síntesis, pues hasta cierto punto resulta beneficiosa como técnica de estudio, ya que precisa una lectura atenta y del análisis del contenido. ¿Sí? Por eso ustedes cuando quieran estudiar acerca sobre algún tema, pues lo primero es que le den lectura y de ahí le den otra segunda lectura para que ya ustedes puedan ir comprendiendo y puedan ir ordenando las ideas para que puedan desarrollar de manera adecuada la síntesis. ¿Para qué? Pues para que ustedes también al momento de leer a esa síntesis o y querer recordar sobre ese tema, pues les sea más fácil la comprensión del mismo. Y la otra, que es la síntesis en filosofía, pues aquí también es una composición o el montaje, digamos, del análisis de diversas partes, pues, de un todo en una unidad, ¿sí? ¿Qué se busca aquí? Pues conseguir una unificación. ¿Sí? Aquí la síntesis consiste en la unión, digamos, de lo dado empíricamente con la experiencia y en cambio de la dialéctica hegeliana, perdón, la síntesis es la unión de entidades opuestas, que ellos lo manejan como tesis y antítesis, ¿sí? En una unidad superior, ¿sí? Que viene siendo conocido como la síntesis. Entonces, la síntesis filosófica, recuerden, es un proceso que resulta de lo simple a lo compuesto, ¿sí? De los elementos al conjunto, al todo, ¿sí? De las causas a las consecuencias, cuando está relacionada con la dialéctica. La síntesis, recuerden que pretende defender una tesis o idea a través del razonamiento y de la argumentación, ¿sí? Por eso, ustedes al momento de elaborar una síntesis, la tienen que desarrollar, la tienen que redactar con sus propias palabras. Por eso es importante que lo lean una o dos veces, de preferencia dos veces, para que así en la primera lectura este, logren captar, digamos, de qué trata el texto y en la segunda ya ustedes puedan comprenderlo, ¿sí? ¿Para qué? Para que así la síntesis la puedan redactar de la mejor manera, ¿sí? Con sus propias palabras y ya con las ideas ordenadas. Bueno, jóvenes, entonces, esto sería todo respecto al tema de la síntesis y ya nada más estén pendientes de las actividades que voy a marcar en la plataforma. Van a tener para subirlas hasta el día miércoles, ¿sí? De la próxima semana. Así que por favor, recuerden también el formato que les proporcioné, ¿sí? Respeten ese formato para que así no se vean afectados en sus actividades. Entonces, sería todo, jóvenes. Les deseo que tengan excelente día y cuídense mucho. Nos vemos el fin de semana.